desde el Edén, provocó el miedo. ¿Cuándo Satanás provocó el miedo? Allí en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, dice la Biblia que ellos buscaron hojas y se escondieron y se cubrieron su desnudez. Y se escondieron de Dios. Cuando Dios se presenta delante de ellos, dice la Biblia que le pregunta a Adán dónde está. Y Adán le responde a Dios diciendo, me escondí porque tuve miedo. Me escondí porque tuve miedo. Entonces, el miedo es resultado, producto, fruto, hijo del pecado. El miedo es hijo del pecado. Cuando yo hablo la verdad, no tengo miedo de que me acusen de nada, porque dije la verdad. Cuando yo no soy ladrón, no tengo miedo de ir preso, porque no robo nada. ¿Me están entendiendo? Cuando yo hago las cosas bien, no tengo miedo, porque sé que hago las cosas bien y al final me va a ir bien, porque Dios está conmigo. Pero cuando yo estoy caminando en pecado, cuando yo estoy haciendo lo que no agrada a Dios, entonces ahí empieza el espíritu de miedo y el espíritu de temor. La humanidad se olvidó de Dios, las naciones se olvidaron de Dios, los países se olvidaron de Dios. Hoy en día el país que está más afectado a nivel mundial es la India, lo vemos en las noticias, incluso Estados Unidos, ahí están ahí, cabeza a cabeza, entre los más afectados. Dos potencias prácticamente, uno de los países emergentes más grandes del mundo, con más población, pero también uno de los más idólatras, y Estados Unidos que se ha envanecido con su riqueza. El miedo, el temor es consecuencia del pecado. Pero cuando un hijo de Dios se enfrenta a un pecado, cuando un hijo de Dios se enfrenta a una prueba, cuando un hijo de Dios se enfrenta a una dificultad, tiene algunas opciones que manejar. O seguir por la situación, enfrentar la situación con sus conocimientos, con sus habilidades, con las habilidades que la vida nos ha dado, con la experiencia, con la sabiduría de los años, como dice incluso Proverbios. El cúmulo de años en la vida de una persona genera un bagaje de experiencias y un bagaje de herramientas para la buena vida, y para uno mismo y para otros si lo hace bien. Pero ¿qué pasa cuando nosotros enfrentamos lo espiritual con lo humano? Vamos a fracasar. Vamos a fracasar, porque el mundo espiritual no se puede someter a la carne humana. Es exactamente lo contrario. El mundo espiritual somete a la carne humana y comienza a someterlo con el miedo. Comienza a someterlo con el miedo. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, en las profecías de los últimos tiempos, dice la Biblia, no dice que verán guerras y rumores de guerra, dice oirán de guerras y rumores de guerra. Y así como la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, el miedo también viene por el oír lo que produce miedo. Podés ir muy tranquilo en la vida, pero te dicen, mirá que viene un temporal. Y ahí ya te pones a pensar en las plantas, en el gato, en que tengo que ir al banco, en que no compré la carne, en que tengo que ir a la carnicería, en que se llueve 3 días, en que si se inunda todo, en que se me llueve el techo. Y al día siguiente hay sol, pero durante todas esas horas tuviste miedo y un montón de preocupaciones. Y así funciona la mente humana y así funciona el ser humano. Así como la fe mueve nuestro corazón y como el oír la palabra de Dios mueve la fe en nuestra vida para que la fe mueva así la mano de Dios, el Satanás sabe muy bien cómo infundirte miedo. Satanás sabe dónde soplar en tu oído, dónde hablarte en el oído y qué palabras decirte para infundarte miedo. Pero si tú te acuerdas quién está contigo, tú le vas a decir al espíritu de chisme, al espíritu de temor y al espíritu que viene a decirte cosas negativas, vete de mi oído, vete de mi mente, vete de mi alrededor en el nombre de Jesús, porque es más grande y más fuerte el que está conmigo. Y ese es mi Señor. Cuando el pueblo de Dios enfrentó a sus enemigos, el pueblo de Dios, dice la Biblia, que ellos escuchaban los rumores de que
los conquistadores venían y conquistaban y destruían los pueblos de alrededor. Y algunos clamaban a Dios y otros clamaban a otros dioses del pueblo de Dios. Y pueblo tras pueblo iban siendo conquistados, pero el miedo se fue apoderando de ellos. El miedo se fue apoderando de ellos. Y fue más fácil vencer, es más fácil vencer a un ejército con miedo que a un ejército sin armas. Usted puede tener las mejores armas del mundo, pero si tiene miedo no le sirve para nada. Puede tener todo el oro del mundo, pero si no tiene a Dios no le sirve para nada. Porque siempre va a estar con miedo de que alguien le meta mano en la lata. Pero cuando yo tengo a Dios en mi vida, yo sé que lo que tengo no es mío, sino que es de mi Padre. Y mi Padre es el dueño de la plata y del oro, y todo lo que Él quiere me lo da cuando Él quiere. Y ese es mi Dios. Y mi vida, si tengo que partir de este mundo, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay? ¿Qué tanto miedo? Si esta vida es pasajera y todos vamos a perecer. Pero perecer sin Dios significa morir en la eternidad, a pasar una eternidad en el infierno, pasar una eternidad sin Cristo. Pero perecer teniendo al Señor a mi alrededor, estoy seguro de que podré llegar a una eternidad en fe. Una eternidad en salvación. Una eternidad en salvación. Y entonces no tengo por qué temer a lo que me pueda ocurrir. Y como dice la palabra, no temeré lo que el hombre puede hacer. Jesús dijo, no tengan miedo a lo que el hombre les puede hacer. No tengan miedo al que puede matar su cuerpo. Tengan miedo al que puede destruir su alma. A ese sí, ténganle miedo. Pero si viene un virus, viene una infección, viene un terremoto, yo qué sé, viene un meteorito y parte la tierra en 10.000 pedazos, usted quédese tranquila que cuando abra los ojos, el Padre lo estará recibiendo en sus brazos y su cuerpo va a estar sano y su vida va a estar sana y usted va a tener una eternidad de gozo y una eternidad de paz porque es la promesa de Dios para sus hijos. Es la promesa de Dios para sus hijos. ¿Me están entendiendo? No vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice la palabra de Dios. Mas Cristo vive en mí. ¿Quién vive en usted? ¿El temor? Porque la Biblia dice que el amor echa fuera el temor. Y dice la Biblia que Dios es amor. Cuando yo tengo a Dios, no puede haber lugar en mi vida para el temor. No puede haber lugar en mi vida para el miedo. No puede haber lugar en mi vida para eso. Voy a enfrentar las situaciones con entendimiento, sí. Voy a enfrentar las situaciones con sabiduría, sí. Voy a enfrentar las situaciones que generan miedo a todos con inteligencia, sí. Como dice la palabra, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, adquiere consejo. Necesitamos nosotros de Dios y necesitamos del consejo de Dios. El consejo de Dios nos va a llevar a un destino de paz y nos va a llevar a un destino de prosperidad y de seguridad. El pueblo de Israel estaba siendo atormentado por los sirios y los sirios estaban conquistando todas las naciones alrededor, rey tras rey. Incluso Judá venía cayendo sometido por los sirios. Primero por el Padre y después por el Hijo. Allí en Segunda de Reyes, usted va a ver cómo Siria aplastó al pueblo de Israel una y otra vez. Y un día se encontraron con un rey llamado Ezequías. Y Ezequías dijo, pará, ¿cómo es esto? Hasta acá llegaste. Porque mi Dios es mayor que cualquier otro Dios. Mi Dios es mayor que cualquier otro Dios. Y un día dijo, no le voy a pagar los impuestos al rey de Siria, porque le pagaba impuestos al rey de Siria. Entonces, cuando no le pagó los impuestos, viene el rey de Siria a sitiar Jerusalén para matar al rey Ezequías y conquistar a toda Jerusalén. Entonces viene con 185.000 soldados para sitiar una pequeña ciudad. Imagínense, allí
con mucha dificultad. Con mucha dificultad el rey Ezequías envía a sus mensajeros. Eso lo va a encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 18 y 19, anótelo. Segunda de Reyes, capítulo 18 y 19, usted va a encontrar el sitio en Jerusalén y todo lo que ocurre. Entonces, en esos capítulos usted va a ver cómo el rey de Siria viene y cómo el rey de Siria trama y se levanta contra Dios, infundiendo miedo y temor al pueblo de Israel. Infundiéndole miedo y temor al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía miedo. Pero vamos a la Biblia, vamos a la palabra de Dios. Acompáñenme allí en sus Biblias, Segunda de Reyes, capítulo 18, y vamos a leer allí en el versículo 29, donde dice: entonces él, Rabsacés, se puso en pie y clamó a gran voz en lengua judía. Rabsacés era el profeta, era el portavoz de los sirios, y dijo lo siguiente: oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Fíjense cómo les daba miedo. No os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo: ciertamente no los librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz, salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. Dice así después: no oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. ¡Wow! Llega allí el hombre hablándole al pueblo, diciéndole: no escuchen al hombre de fe. No escuchen al pastor que les infunde fe y aliento y dirección, que les habla de un Dios que los puede librar de todo mal. No lo escuchen. Escuchen el temor, escuchen la amenaza. Miren que el rey de Asiria, los sirios habían conquistado todos los pueblos. Y en los versículos anteriores se burlan. Y allí en el versículo siguiente dice: ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? Y nombra más adelante la lista de dioses de cada pueblo que los sirios habían conquistado, desafiando así la fe del pueblo de Dios. Desafiando así la fe del pueblo de Dios. Y muchas veces vamos a enfrentar situaciones en las cuales nuestra fe va a ser desafiada al límite. Nuestra fe va a ser desafiada al límite. Y nos van a decir: pero fíjate, vos estás ahí metido en la religión, metido en la iglesia, y allí creyéndole a Dios y a quién sabe qué, y en el mundo se están muriendo, ¿y dónde está Dios? Y te van a decir: y Dios no los libra. ¿Y por qué Dios no los libra? Y empiezan a poner un montón de excusas y un montón de razones para infundir miedo. Mira que Dios no te va a salvar. Mira que Dios no va a bajar un ángel a salvarte. Y te van a infundir miedo y te van a decir: te vas a quedar solo. Y te van a decir: nadie te va a ayudar. Mucho menos el pastor. Porque el primero que le van a dar palos es al pastor, en este caso al rey Ezequías. No escuchen al rey, no escuchen al pastor. Escúchenme a mí, escuchen al que infunde miedo, porque el miedo tiene la razón y la verdad. Y Dios es una fantasía, porque el resultado de la cuenta da que se están muriendo todos. ¿Me están entendiendo? Y esto es tremendo. Esto es tremendo porque ocurre todos los días, ocurre en todos lados. Aún así, vamos a ver lo que hace el hombre de Dios y vamos a ver lo que hace
Aquel que le cree a Dios, porque el enemigo viene con todo su argumento, pero ¿qué hacemos nosotros, los hombres y mujeres de Dios? ¿Qué hace usted cuando el mundo, cuando el miedo, cuando la enfermedad, cuando la pandemia viene con su argumento? ¿Qué hace un hombre de Dios? Un hombre de Dios, como les dije hace unos minutos, va a buscar el consejo de Dios. Un hombre de Dios va a buscar el consejo de Dios. Y si ustedes me acompañan al versículo 37, versículo 37 dice: entonces Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías a Ezequías, rascados sus vestidos, y le contaron las palabras de Rabsacés. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró a la casa de Jehová y envió a Eliakim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Y esto es tremendo. ¿Por qué? Porque la presión era grande, porque el problema era inminente, porque la solución no llegaba. La solución no llegaba, tenían el enemigo en la puerta, tenían la destrucción en la puerta, tenían las amenazas en la puerta, todo el mundo diciéndote: mira que te vas a enfermar, todo el mundo diciéndote: de esta no te salva nada. Pero allí tenemos a los hombres de Dios que fueron al profeta Isaías, fueron cubiertos de cilicio y rasgadas sus vestiduras, se pusieron en oración y se pusieron en ayuno. Cuando rascaban sus vestiduras y se ponían en cilicio, significaba de que ellos se ponían de luto, se ponían de duelo, se ponían en la brecha, se ponían a interceder por la nación, por la solución, para que llegue la victoria al pueblo que lo necesitaba. Y esto es lo que hace un hombre y una mujer de Dios. Cuando ve el enemigo, cuando ve la situación, cuando ve que todo se complica, en vez de creerle el engaño, en vez de creer el miedo, creer el diablo, se pone en la brecha y dice: no, 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 no. Ellos dirán eso. Vamos a ver qué dice mi Dios. Vamos a ver qué es lo que Dios tiene que decir ante esa blasfemia. ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer ante esta situación? Y veamos lo que dice allí la palabra de Dios, lo que ocurrió, lo que Dios le dice al pueblo de Dios. Fíjense, en el versículo siguiente dice: quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras, las cuales Jehová Dios ha oído. Por tanto, eleva, mire lo que dice, eleva oración por el remanente que aún queda. ¡Wow! Ponete en la brecha a orar y a creer a Dios de que Dios está escuchando y de que Dios tiene el control de todas las cosas. Nada se escapa de la vista de Dios. Nada se escapa de la vista de Dios. En el versículo 15 dice: y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, dice: solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos sin ira. Oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos. Te ruego que su mano, te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así
ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, el rey de Asiria, he oído. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Así te dice el Señor, lo que me pediste por esta situación que te está afectando, he oído. Lo que me pediste, lo que me hablaste, lo que te tiene angustiado, lo que te tiene afligido, lo que le causa mal a tu familia, lo que le produce miedo a tu futuro, ese clamor yo lo he escuchado y voy a intervenir. ¡Wow! Esto es tremendo. ¡Gloria a Dios! Ese es nuestro Dios. Un Dios poderoso. Un Dios poderoso, que no le importa el poderío que traiga el enemigo, porque las naciones que nos rodean, las naciones que han caído, son naciones idólatras, son naciones sin Dios, son naciones que no tienen al Señor como su Señor, cuyos dioses son de piedra, cuyos dioses son de madera, pero nuestro Dios es vivo y es poderoso. Nuestro Dios es vivo y es poderoso. ¡Wow! Eso es tremendo. Eso es tremendo. Es nuestro Dios. Eso es lo que Dios hace. Si nosotros vemos lo que hizo Dios más adelante, la palabra del Señor nos enseña que Dios le responde al rey Ezequías. En el versículo 32 dice, por tanto así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo, por amor a mi siervo. Wow, David. Y aconteció, miren lo que hizo Dios, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. ¡Wow! Dios se encargó de tus enemigos. Eso es nuestro Dios, el poderío del Dios que tú tienes, el poderío del Dios en quien tú confías. Ahora mi pregunta, ¿confías en Dios? ¿Tu confianza está puesta en este Dios? Porque la mía te aseguro que sí. La mía está puesta en este Dios en el cual no se atemoriza de nadie, en el cual le da fuerza al cansado, en el cual le da visión al que la necesita. Ese es nuestro Dios, un Dios que no nos deja, un Dios que siempre escucha. Miren lo que les voy a decir, un Dios que siempre escucha la voz de tu enemigo. Dios sabe lo que tu enemigo dice. Dios sabe lo que tu enemigo maquina. Solo falta que te pongas en la brecha y tomes esa autoridad que Dios te dio, y te pongas en la batalla a defender lo que es tuyo por herencia. Tu familia, tu ministerio, tu iglesia, tu pastor, tu economía, tu salud, tu finanza, tu prosperidad. ¡Wow! Tus hijos. Tómate de las promesas de Dios y haz lo que hizo el rey Ezequías. Se puso en silicio, se puso a orar, se puso a hablar con Dios, buscó el consejo del Señor y defendió lo que era suyo. Y dijo, todos los reinos cayeron porque tenían dioses falsos, pero nuestro reino tiene al verdadero Dios. Tu casa tiene al verdadero Dios. En tu vida está el verdadero Dios. Tu confianza está puesta en el verdadero Dios. Entonces, confía. Confía que Dios se ocupará de todo el mal que te rodea y te protegerá. Y el mal, como dice la palabra, no llegará a ti. Ni la saeta ni la espada. Nada llegará a ti. Porque Dios te cuida. Dios te guarda, Dios te libra, Dios te sostiene, y como leyó la pastora al inicio, Él es escudo alrededor de ti, y Él es tu ayuda, y Él es el que levanta tu cabeza. Gloria a Dios, dígale gloria a Dios, por favor, aleluya. Él es tu escudo, Él es el que levanta tu cabeza, porque el mundo está así, hermanos.
cabizbajo, la gente está cabizbaja mirando al piso, ya no miran a Dios, pero nosotros miramos a Dios y buscamos un Dios vivo. En el piso y bajo el piso no hay nada. Arriba tenemos un Dios vivo y adelante está tu futuro, adelante están tus victorias y adelante están tus conquistas. Y este es el mensaje que yo les quería compartir en el día de hoy. Yo no sé lo que va a hacer usted después de la reunión, pero yo que usted agarraría, me pondría en la brecha y diría, Señor, ahí están todos tus enemigos, enemigos de tu pueblo, enemigos de tu iglesia. Defiéndenos, defiéndenos. Extienda su mano y vamos a orar. Extienda su mano y vamos a orar. Padre, tú conoces nuestra vida, Señor. Conoces nuestra familia, conoces nuestra entrada, nuestra salida. Conoces cada centímetro de nuestro ser. Cada átomo, cada fibra de nosotros, cada pensamiento está en tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que obres en cada uno de ellos. Señor, nos ponemos en la brecha ahora por lo que importa. Nos ponemos en la brecha para decirle al diablo que hasta aquí llegó su autoridad, que hasta aquí llegó su miedo, que hasta aquí llegó su profeta, porque a partir de ahora se mueve el poder de Dios en mi vida. A partir de ahora se mueve el poder de la palabra de Dios en mi vida, el poder de las promesas que hay de Dios para nuestra vida. Ahora comienzan a moverse, ahora comienzan a fluir. Y el diablo comienza a retroceder en el nombre de Jesús. Y el espíritu de engaño, de mentira y de temor y de pavor y de estupor comienza a retroceder y a salir en el nombre de Jesús. Declaramos victoria sobre toda fuerza del enemigo. Declaramos victoria sobre todo ataque de Satanás contra la familia, contra la economía, contra la salud, contra las finanzas, contra nuestros hijos, contra nuestra iglesia. En el nombre de Jesús reprendemos toda obra diabólica, reprendemos todo trabajo de hechicería, todo trabajo de macumba, todo trabajo de umbanda. En el nombre de Jesús reprendemos los espíritus envidiosos, en el nombre de Jesús, y reprendemos el espíritu religioso también. Señor, que tu Espíritu Santo lo llene todo, que tu Espíritu Santo llene la vida de mis hermanos. Señor, que el fuego del Espíritu Santo allí donde ellos están descienda. Que el fuego de tu Espíritu Santo toque sus vidas. Que el fuego de tu Espíritu Santo llene su economía, Señor, de bendiciones y sean multiplicados en la economía y sean prosperados sus caminos y sean prosperados sus graneros. Porque no queremos la prosperidad del mundo, la prosperidad que el rey de Asiria les propuso a los judíos. No queremos esa prosperidad. No queremos la oferta del mundo, queremos tu oferta, queremos tu prosperidad, porque la bendición de Dios, dice la palabra, añade alegría y no tristeza. Señor, esa bendición queremos, una bendición que alegre nuestro rostro, nuestro corazón y a nuestra familia. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos a los que nos escuchan a través de las redes sociales, a donde llegue este video, vaya el resultado de esta oración a sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.